Muy buenos días para todos, muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestra sesión de webinar. Vamos a entablar una conversación en torno a las tendencias en pedagogía, las nuevas tendencias en pedagogía aplicadas y tecnología educativa. El reto que tenemos como maestros en el ejercicio de innovar. Mi nombre es Juan Carlos Quinche y soy el que los va a estar acompañando en este espacio. Soy el director del programa Licenciatura en Informática y he venido trabajando cerca de 5 años en todo el tema de ambientes virtuales de aprendizaje en 3D. Lo primero que ustedes observan allí es una imagen que considero todos han podido visualizar en estos últimos días sobre un nuevo concepto de museo que se inauguró en Tokio y hace referencia también a esto que vamos a empezar a trabajar, que es como ese tema de la innovación y cómo hacia dónde van las cosas. Estos son los puntos centrales que vamos a tratar de cubrir el día de hoy. Primero vamos a compartir un poco de conceptos frente a la propuesta. Vamos a centrarnos en la cuestión de la innovación. Luego vamos a hacer una revisión de las tendencias pedagógicas y algunas estrategias para poder ser implementadas en nuestros espacios de clase. Al final terminamos con algo sobre tecnologías para la educación, como un recuento de algunas herramientas y algunos tips que hemos venido trabajando desde esta aproximación a esta nueva forma de afrontar la labor docente. Primero quiero hacer referencia a cómo va a ser la dinámica, cómo está pensada esta dinámica de conversación. Vamos a tratar de hacer algún tipo de interacción con las personas que están conectadas. Va a haber algunos momentos de corte o de quiebre para poder hacer esa interacción. Y digamos que también hace referencia a cómo está enfocado el desarrollo de este webinar. Digamos que ese es otro de los aspectos fundamentales, sobre todo cuando estamos hablando en términos de pedagogía. Para nosotros los maestros a veces en el discurso es muy claro, es muy fácil apropiarlo, pero se nos complejiza un poco cuando tenemos que hacer la actividad de llevar estas experiencias a nuestra aula. Entonces vamos a intentar mezclar algunas cosas de la propuesta sobre aprendizaje activo que vamos a revisar hoy en el desarrollo de esta charla. Bueno, como primera medida, pues quiero que abordemos el tema un poco conceptual, que como que podamos hacer una revisión desde las personas que están conectadas, como desde aquí, sobre el concepto y lo que consideramos nosotros innovación. Para eso vamos a utilizar una actividad que puede que para muchos ya sea familiar. Es una actividad de clickers que básicamente son encuestas rápidas que se desarrollan, digamos, en unos entornos web y que me permite recoger de alguna forma las apreciaciones, los conceptos que tienen las personas que están participando en esta charla. Para ello, les voy a pedir que por favor ingresen desde sus exploradores a la página kahoot.it. Estas aplicaciones siempre tienen dos formas de hacer navegación. Una es la navegación que realiza la persona que desarrolla o que crea o que concibe el Kahoot, que es esta, y hace ingreso por kahoot.com, se hace un registro y allí usted puede construir de manera muy fácil las encuestas de opinión para poder arrancar estos espacios de aprendizaje. A veces en torno al aula, a veces es complejo que las personas opinen o muestren una posición frente a una postura. Digamos que estas herramientas, como muchas otras que hay de esta índole, pues facilitan ese proceso de aprestamiento para poder iniciar temas complejos. Entonces acá vamos a hacer la demostración. Ustedes están visualizando en este momento mi pan positivos. Lo puedo hacer desde el computador, lo puedo hacer desde un celular, lo puedo hacer desde las tablets. Entonces aquí les estoy dando el código para que por favor ingresen. El código es 370-222-6. Acá le ingresan. Él lo que hace es conectarse a esa encuesta corta que vamos a hacer. Le solicita una identificación de nombre.
cada uno coloca su identificación y le da a ingresar. En este momento le dice que ya está listo, esperando para que la persona que realizó la encuesta le pueda administrar las preguntas. Le indica que si usted está conectado, en la parte superior derecha le debe estar apareciendo el nick con el cual usted ingresó. Y a mí en este momento me aparece, como administrador del ejercicio, me aparecen qué personas están conectadas. En este momento tenemos 10 personas que han ingresado a la encuesta rápida o al ejercicio de clicker. Allí voy a dar una espera para poder ejecutarlo. Les mencionaba que estas herramientas son muy efectivas, hay de diferentes categorías y clases. Esta es una de las más sencillas, digamos, que permite hacer una conexión muy ágil. Hay otras que son muy orientadas para despertar motivación en nuestros públicos. Hay unos que utilizan, por ejemplo, espacios de realidad aumentada, donde yo imprimo unas tarjetas para que las personas puedan hacer la votación. Cuando yo lanzo la encuesta, lo que hago es desde mi dispositivo móvil capturo cuando las personas levantan la tarjeta y hacen la votación, y es muy rápida, es muy ágil este tipo de ejercicios. Estas herramientas que vamos a ir viendo de manera tangencial y en el desarrollo del webinar van a quedar en el listado final de la presentación, y algunos documentos, algunas guías que hemos utilizado para poder desarrollarlo, para poder evidenciar una manera práctica de cómo se pueden llevar estas actividades de aprendizaje activo al aula. También van a estar disponibles luego con la grabación del webinar, la van a colocar disponibles en la página, en el micrositio de AEIOU. Allí pueden descargarlos y digamos que vamos a tener allí muchas herramientas. Ya tenemos acá en este momento 27 personas, 28, vamos a seguir esperando que se conecten más. También les voy a comentar acerca de, bueno, qué pasa cuando yo estoy haciendo un taller o una sesión presencial. Lo más fácil para comprender este espacio es el programa cuando uno veía quién quiere ser millonario y había la pregunta al público. Ustedes observaban que las personas tienen unos controles, unos clickers, de allí viene básicamente la denominación de este tipo de aplicativos. Entonces hay unos programas, unos clickers que me permiten mediante un plugin, un pequeño programita, una pequeña adición que se le coloca a los navegadores o se le coloca a las aplicaciones que tengo en el computador, puedo adicionar esto a una presentación, por ejemplo, de PowerPoint. En este momento nosotros lo estamos haciendo valiéndonos del espacio web, de cosas en la nube, pero digamos que hay momentos en los cuales es mucho más fácil hacerlo de manera local. Entonces digamos que esa es una muy buena herramienta. Usted solamente instala en su computador el plugin para esta aplicación, este software, y en las diapositivas inserta las preguntas, como insertar una imagen prediseñada exactamente igual. Inserta las preguntas y las personas que están en el auditorio se les entrega el dispositivo. Hay clickers que son un poco más desarrollados que otros, hay otros que solamente tienen 3, 4 botones dependiendo la intencionalidad de las preguntas que yo quiero hacer. Y cuando las personas ven, como vamos a visualizar ahora la pregunta, pueden optar exactamente lo que pasaba en Quién quiere ser millonario. Digamos que eso empieza a favorecer un poco el tema de la inclusión de las personas y de sus opiniones frente al desarrollo de una clase. Bueno, vamos a dar inicio. Entonces acá simplemente lo que hace la persona es dar clic, el moderador da clic sobre el inicio de la encuesta y hace la pregunta. Allí dice, cuando escucha la palabra innovación, ¿qué es lo primero que viene a su mente? En este momento en sus pantallas les aparece la pregunta general, pero en los dispositivos donde están conectados para participar solamente les aparece el panel de respuestas. Esto lo que simula es el clicker para que las personas puedan hacer la elección. Entonces les voy a dejar la pregunta. Si usted escoge el triángulo y el color rojo, lo primero que pensó fue en transformación. Si escoge el círculo y la palabra cambio, o el azul y el rombo, creación, o el cuadrado y nuevo. Y al lado derecho nos empieza a informar cuántas personas de las que están conectadas están dando respuesta a esta pequeña encuesta. Digamos que este ejercicio en términos de traspolación
a los espacios de aula, pues digamos que despierta, inquieta, cuestiona a las personas con las cuales yo quiero hacer algún tipo de interrelación para poder entablar un primer acercamiento. Cuando terminan de contestar, fíjense que lo que me indica es el número de personas que se fueron por transformación, 12 personas, 3 personas dijeron que eran creación, 3 personas dijeron que eran cambios y 4 personas se fueron por el lado del nuevo. ¿Ven? Entonces ahora vamos a hacer como un redondeo, vamos a ir a la siguiente pregunta, son realmente espacios solamente de 2 preguntas. Seleccione el objeto que considere facilita procesos de innovación. Entonces lo mismo, les aparecen en sus pantallas las opciones para que puedan hacer la encuesta de manera rápida. Estos espacios, pues además de que deben ser unas preguntas cortas, muy centradas hacia la temática que se va a trabajar, también tienen unos tiempos limitados para que las personas empiecen a dar sus apreciaciones o sus respuestas. Al lado izquierdo de la pantalla les aparece los tiempos que van corriendo y al derecho cuántas personas han contestado. Bien, 25, 26, vamos creciendo el número de respuestas. Como les decía, este mismo tipo de actividades las puede uno desarrollar de manera local con los dispositivos clicker que les menciono. En estas encuestas fáciles hay varias formas de terminarlo. Por ejemplo, acá terminó el tiempo de respuesta o el moderador lo puede cancelar. Acá les dicen que 14% dijeron que el computador es un objeto que facilita los procesos de innovación, el 8 personas dijeron que el papel, 8 personas dijeron que el smartphone y una persona dijo que la tablet. Bien, entonces digamos que esto nos sirve, digamos, para iniciar un tema que básicamente es conceptual, pero que permite recoger la mirada que tienen las diferentes personas frente a lo que puede llegar a ser la innovación. Entonces digamos que cada uno de ustedes tiene cada uno de nosotros tenemos un concepto diferente de lo que es innovación. Fíjense que acá, contrario a lo que generalmente es la práctica de uno como docente, de colocar 4 respuestas, una acertada y las otras digamos no tan acertadas, en esta todas eran acertadas. Y básicamente lo que pretendía esta actividad era primero mostrar cómo funciona una actividad de quiebre y segundo, cómo puedo empezar a lograr que en mi auditorio las personas que me están atendiendo, que me están escuchando, participen del desarrollo del ejercicio que estamos haciendo. Me parece interesante que muchos hayan optado por el papel. Eso me hace creer que el concepto de innovación es mucho más amplio del que generalmente uno escucha, porque nosotros casi siempre asociamos innovación, tecnología, y la tecnología casi siempre está asociada al desarrollo de artefactos o de cosas, el computador. Entonces yo necesito innovar, para innovar necesito el desarrollo avanzado de tecnologías, y en ese sentido quiero que hagamos un poco la revisión de el concepto que tiene una empresa exitosa como Google en la construcción de una cultura de innovación. Pues es que la innovación se ha convertido, incluso en políticas de Estado, en un foco de desarrollo para los países. Entonces digamos que una empresa como Google ha establecido o ha podido identificar mediante un estudio cuáles son como esas cuestiones que hacen que sus trabajadores, sus colaboradores, sean personas que están en constante ejercicio de innovación. Ellos mencionan, por ejemplo, que una de las mejores formas para generar procesos de innovación es que usted piense lo que está haciendo o lo que va a construir, no solamente con que haga el 10% de lo que usted quiere, sino que haga 10 veces lo que usted se propone. O sea, esa mejora constante frente a los procesos. Crear y probar todo el tiempo. O sea, hay una persona muy querida y muy allegada a mí que tenía una frase bien interesante y decía que la experiencia es un archivo de embarradas bien organizada.
¿sí? Entonces digamos que eso básicamente es lo que habla acá. Hay que crear y probar todo el tiempo si funciona, si no funciona. Es muy importante el nuevo enfoque que se está dando al tema del contexto y a las particularidades de esos espacios de aprendizaje que necesitamos y requerimos en la actualidad. Compartir todo lo que se pueda. Este es bien interesante, justamente pensando en que esto es una apuesta a la cultura. Contratar a la gente correcta, el modelo 70-20-10, buscar ideas en todos lados y datos en lugar de opiniones. Digamos que hay unos que son un poco más sencillos de focalizar, pero me voy a concentrar en estos 4 asuntos que se pueden extrapolar porque realmente la educación es una empresa y que tiene que ser exitosa, y en la medida que la educación se convierta en una empresa exitosa, pues vamos a generar cambios significativos. Entonces, por eso debemos acercarnos, creo yo, a los modelos empresariales, porque son ellos los que realmente atienden las necesidades del contexto. Por eso a veces nuestros estudiantes, cuando estamos tratando de incluir algunos conceptos teóricos, nos indagan y nos interpelan diciéndonos, bueno, ¿y esto como para qué lo aprendo? Y entonces nosotros tenemos que, como academia, hacer una revisión frente a cuáles son nuestras intencionalidades. Les decía que el crear y probar todo el tiempo, compartir todo lo que se pueda, que es una cultura que nosotros hasta ahora estamos empezando a desarrollar, porque antes existía el yo sé esto y no se lo cuento a otra persona porque si no él lo va a saber y entonces ya yo no voy a tener el mismo goodwill que tiene antes de compartirlo. Digamos que ese concepto ha venido cambiando con todo el tema de construcción de identidad digital, de reputación, de ver que entender, porque es más concientizarse frente a eso. Todos sabemos que es más fácil entre varios hacer un esfuerzo que uno solo. Pero digamos que esa sensibilización a la necesidad de compartir, recuerdo que cuando se hablaban de las licencias Creative Commons era complicadísimo, porque la gente decía, no voy a ceder mis derechos, entonces casi nadie licenciaba cosas por allí, pero ahora uno encuentra que hay muchísima información que se comparte y de muy alta calidad. Digamos que hay muchas iniciativas que son muy robustas, que incluso generan empresa, pero que no, sus inicios fueron esos, el compartir. Contratar a la gente correcta, alguien preguntaría, bueno, si este concepto es tan empresarial, ¿por qué lo estamos tocando en este espacio, que es tan académico? Digamos que todos y cada uno de los que estamos contratados porque somos la gente correcta. Somos los que nos preocupamos por generar cambios significativos en la educación, porque todos los días nos levantamos pensando en cómo hacer para que mi ejercicio docente sea mejor, cómo hacer para que esa persona que realiza un esfuerzo significativo en venir a estudiar después de estar todo el día trabajando o en conectarse en regiones donde es muy difícil en internet, incluso acá en Bogotá a veces conectarse es complicado. Las personas que están haciendo sus estudios virtuales, que son muy exigentes, contrario a lo que muchas personas creían o pensaban cuando se empezó a hablar de educación virtual, son muy exigentes, son muy rigurosos, digamos que hacen ese esfuerzo. ¿Cómo hago para atender a esas personas y cumplir con esas expectativas? Entonces este punto me parece que es muy importante. Estoy completamente convencido que todos y cada uno de los que están aquí conectados son gente correcta, son las adecuadas para ayudarnos a hacer todos estos espacios. Otro punto interesante de allí del modelo es el modelo 70-20-10. Digamos que todos los análisis pedagógicos y todo el tema de tecnologías emergentes, pedagogías emergentes, casi que han vuelto a una génesis 15 años, va a volverlo a hacer adecuadamente, porque aprendió desde la experiencia y se fijó ese conocimiento en el ser de cada uno. Un 20% en el aprendizaje informal, que tiene que ver con esa interrelación con el otro, en sentarse a hablar con ese experto. Antes los conocimientos se transferían de generaciones en generaciones, entonces aún todavía encuentro empresas exitosas que están basadas en esa transmisión de cosas, de arte, sobre todo nuestros artesanos aprenden de esa transferencia de conocimiento, y en la medida que nosotros hemos dejado que haya unas interrupciones en ese ejercicio o que simplemente dejamos de lado la importancia de estas experiencias, pues se ha ido perdiendo.
Fíjense que aquí hace algo interesante y es que el 10% de lo que uno aprende lo hace de manera formal. Significa que nosotros estamos trabajando en teoría por ese 10%. Si nosotros no logramos conectar esa experiencia, ese entorno con lo que hacemos, pues nos vamos a quedar simplemente en ese 10%, que es significativo, por supuesto, pero que digamos no sería como el ideal que tiene uno como maestro. Allí también, ya llevando esto un poco a la parte formativa, hay una tendencia, porque les repito, todo esto ha llevado a que surjan cada día nuevas tendencias, nuevas teorías, que giran y que cambian desde la forma en que conciben o hacen las cosas, pero que básicamente vuelven a lo esencial, a que la persona sea la constructora de su conocimiento. El conocimiento integral habla allí, y hay un conocimiento y une nuevamente el informal, el formal y el social. Es impresionante cómo Encarta, que era el emporio de Encarta, recuerdo que cuando uno necesitaba consultar algo buscaba a alguien que tuviera los CDs para poder consultar Encarta, cómo fue relegada paulatinamente hasta su desaparición por Wikipedia y todo el tema de masificación del Internet. Entonces digamos que hay conocimiento, y fíjense que en la gráfica, aunque está pequeña al lado derecho, pues puede uno ver que las proporciones son casi iguales, ¿ya? Son iguales, se trata de que sea una proporción igual, y eso era lo que uno debería tal vez trabajar desde los espacios académicos, no depreciar ese aprendizaje informal. Como estamos hablando del tema de innovación desde lo empresarial, digamos que desde el desarrollo de los países, en esta siguiente muestra un poco cómo es el índice de innovación, una medición de innovación a nivel mundial. Obviamente estos datos están tomados a 2013 y no solamente toman estrategias o espacios que están focalizados hacia el aprendizaje, pero es interesante visualizar que en los países más innovadores en América Latina nosotros estábamos en ese momento ocupando el puesto 60, por encima de Brasil y por encima de Perú. Entonces digamos que allí también le surge a uno mucha inquietud frente a esto y ve cómo empresas multinacionales vienen a buscar talento, incluso para formarlo, para darle ese conocimiento formal del 10% que hablábamos, para llevárselo y luego hacer todo el tema de formación dentro de esos espacios. Entonces digamos que nosotros somos, volviendo a la diapositiva anterior, somos el personal que merece estar acá y que debe hacer esta apuesta por la innovación. Cuando uno, por eso también empezábamos un poco retomando el concepto de la innovación, le hablan de innovación, no, que prácticas educativas innovadoras, que es uno de las iniciativas que lidera el Centro AEU. Cuando se hace una convocatoria, toca ampliar los plazos de la convocatoria, toca hacer todo un ejercicio de socialización, y no es porque no hayan prácticas educativas innovadoras, es porque a veces ni siquiera nosotros mismos reconocemos que estamos haciendo ejercicios de innovación. Por eso traté de que iniciáramos desde allí, desde, bueno, ¿cuál es el concepto que tengo yo de innovación? ¿Será que necesito inversión tecnológica para poder hacer innovación? Y aquí ya nos centramos un poco en todo el tema de la innovación desde la visión educativa. UNESCO hace una apuesta, hace un acercamiento. A mí casi no me gusta ceñirme tanto a los temas de definiciones, porque me parece que es reducir el campo de lo que puede llegar a ser un espacio como la innovación. Sin embargo, como referente vamos a mencionar y es que la innovación, primero que todo educativa, es un acto deliberado. Significa que no se genera de manera espontánea, no sé, un poco porque ha cambiado muchísimo, y aquí es a donde parte nuestro otro eje central de esta conversación, y es que no solamente debe o puede cambiar la tecnología, debe cambiar completo. Ok, ahora sí, ¿hacia dónde va orientada la apuesta metodológica o desde dónde está orientada esta apuesta metodológica? La voy a centrar un poco en todo lo que tiene que ver con el aprendizaje activo. Hay muchísimas estrategias didácticas que apuntan pero básicamente la metodología grande, lo que engloba el concepto, es aprendizaje activo, y se reduce a unas pocas cosas, a
a una puntualización del papel, básicamente, que hace el docente y el papel que hace nuestro estudiante, ¿cierto? Entonces, las diferencias en las metodologías, sin entrar tanto en el tema conceptual, está por el enfoque o la mirada que yo hago de ese sujeto, de ese otro yo que está al lado mío y que viene a la universidad o acude a nuestras aulas con un objetivo específico. Entonces, en ese ejercicio hay unos retos importantes cuando yo hablo de aprendizaje activo. Les decía, hay muchas estrategias, yo sé que muchos de ustedes conocen y aplican muchas estrategias, y que cada rato van surgiendo, hay otros espacios de pedagogías emergentes que van surgiendo y que van facilitando esa incorporación. Entonces, que el aula invertida, los aprendizajes basados en problemas, los aprendizajes basados en proyectos, como hablábamos ahora del M-Learning, del E-Learning, del Blend Learning. Entonces, digamos que esas son estrategias que hacen que yo pueda aplicar esta metodología. ¿Cuáles son los retos para poder abordar esa metodología? ¿O cuáles son las preocupaciones desde que yo menciono el aprendizaje activo? Y es que el aprendizaje primero ocurre en todo momento. En todo momento. Y eso solo se da cuando yo hago una planeación efectiva de lo que yo quiero. Veíamos en una de las diapositivas anteriores que uno aprende más incluso en esa interacción social y en ese hacer las cosas que en esas clases donde viene nuestro estudiante y nosotros a veces los aburrimos con hora y media de charla. Por eso también es el tema de los quiebres que estamos tratando de hacer ahora. Cuando ya damos un poco más la estrategia metodológica, yo estoy tratando de utilizar una estrategia metodológica de aprendizaje activo, así aplicado a la distancia, sin que este espacio sea un taller. Este espacio es más bien un espacio para conversar y encontrarnos en algunas cuestiones y poder generar luego a futuro, compartir estos conceptos, estas inquietudes, y ahí sí verdaderamente pensar en que vamos a hacer algo innovador. El alumno participa activamente en el proceso de aprendizaje. Yo sé que hay otra estrategia que han conocido mucho y que ha estado muy de boga, y es el tema de la gamificación o de los juegos serios o el tema de los videojuegos. Antes yo llevo trabajando, como les decía, más de 5 años trabajando en temas de ambientes virtuales en 3D, y cuando uno decía, mire, es que ¿qué es? ¿Es un juego? Ah, no. En el aula no, porque acá no se viene a jugar, acá, y se hacía de lado todo el tema que tenga que ver con entretenimiento o con aprendizaje divertido. Yo lo llamaba como eso de aprendizaje divertido, y afortunadamente con todas las iniciativas que se han venido desarrollando, pues ya hablar de gamificación ya es un poco más aceptable, digámoslo, socialmente entre nosotros los docentes, porque al inicio era muy complejo. Yo recuerdo que cuando empezamos a hablar de ambientes virtuales 3D en la universidad, ese fue uno de los paradigmas que tocó empezar a romper. No, pero es que ¿cómo así? No, el estudiante tiene que, es una clase presencial, el estudiante debe estar acá, el estudiante debe estar en el aula de clase, el estudiante. Entonces digamos que esos son paradigmas que afortunadamente se han venido movilizando, pero que definitivamente el tema de la participación activa de los procesos, eso depende mucho de la motivación y de lo que quieren nuestros estudiantes, en lo que quiere incluso uno como persona. Yo le decía a alguien, mire, es muy complicado, cuando hablaba de ambientes 3D, es muy complicado que uno como profesor trate de competir, por ejemplo, con un videojuego. Muy difícil. Al contrario, yo quisiera hacer un videojuego, ¿sí? Porque el videojuego logra absolutamente todo lo que uno quiere como docente, ¿sí? Entonces, yo no he visto la primera persona que se siente a realizar o a interactuar con un videojuego con la intención de perder, ¿verdad? Nadie. Todos nos sentamos frente al videojuego con la intención de ganar y, o sea, de lograr unos objetivos. Entonces, eso es lo que uno requiere como profesor. Uno quiere que en su clase se logren los objetivos. ¿Qué pasa cuando la persona está jugando, está frente a un videojuego? Está utilizando todas sus habilidades, sus destrezas, su concentración. Dígame si eso no es lo que uno quisiera en sus espacios de clase. Que la clase fuera tan amena, tan significativa para los estudiantes, que logre la atención de todos y cada uno.
que no tengo la necesidad de decirle, ay, el señor allá de atrás, por favor, mire, o temas todavía más, no sé, pasan en otras universidades. Yo sé que acá no, con nosotros no, pero señorita o señor, por favor, el celular, ¿sí? Que tengamos que recurrir a eso. Yo siempre he dicho que allí hay una falencia frente a lo que les estoy diciendo o frente a o como lo estoy diciendo, ¿sí? Porque si esto es tan interesante, tan motivante, tan significativo, pues yo no voy a tener necesidad de interrumpir una charla o una interacción con los estudiantes porque guarden sus celulares. Al contrario, saquen sus celulares, que vamos a hacer una encuesta de preconceptos en Kahoot. Entonces digamos que eso se logra, por ejemplo, con los videojuegos. Yo les decía, todos hemos jugado alguna vez y uno dice, no, solo me voy a esforzar el 10%. Nada, uno se esfuerza el 100%. El nivel de concentración es absoluto. Cuando alguien está jugando, está haciendo ejercicio en un videojuego, pueden pasar 50 personas frente y él se corre, mira, pero no pierde la concentración. Y los niveles de frustración son más bien espacios de motivación. Significa que usted perdió las 3 vidas que tenía y entonces usted no dice, no, yo no vuelvo a jugar eso. Y ya, clausurado. Así como a veces a muchos nos pasa con temas como por ejemplo el inglés. Dicen, no, yo para el inglés soy negado, no lo puedo hacer, no, definitivamente, y bloquea, genera unos bloqueos. Uno con los videojuegos no genera bloqueos. Tiene que ser una experiencia muy tenaz para que uno diga, uy, no. Pero en los videojuegos, digamos, claro, hay categorías, pero digamos que en lo general, lo que uno acostumbra a ver es que cada vez que lo matan, por más que uno esté aburrido, llega y lo deja un ratico y vuelve. No, pero es que a mí no me van a ganar. Díganme si eso no es lo que uno necesita de un estudiante, que diga, no, esto a mí no me va a ganar. Y empieza uno a generar además redes de conocimiento alrededor del videojuego. Entonces va uno y le dice al amigo, oiga, usted ya pasó tal nivel, ¿dónde es que está el secreto? ¿Cuáles son las clases? Y se empiezan a transferir esos conocimientos y a construir cosas. Y eso que estamos allí, digamos, como revisando un poco el tema de videojuegos de una sola persona. Cuando son en línea y que hay muchos jugadores, pues se crean todavía más habilidades. Entonces, en ese sentido de los videojuegos, que los envidio, además yo soy muy malo para jugar videojuegos, no es mi estilo de aprendizaje, pero digamos que tiene muchas cosas significativas que uno como docente quisiera lograr y que están plasmadas acá. Hay un aprendizaje activo, o sea, aprende de sus errores, dice, claro, no me tengo que meter por ahí, propone, hagamos por acá, vamos por allá, prueba, y además de eso luego comparte. Creo yo que eso sería lo que uno como docente esperaría lograr en sus clases. Luego hablamos un poco de qué cosas debo tener en cuenta cuando pienso en, no sé, crear una experiencia de aprendizaje activo. Primero hay que cambiar nuestra actitud y eso es bien complejo, porque lo que les digo, nosotros hemos, bueno, por lo menos a mí me ocurrió así, uno tiene ya unos patrones de conducta, de seguimiento, de su historia de vida influye mucho en cómo ve a los demás, en cómo ve sus procesos de aprendizaje, en si es más importante la enseñanza o el aprendizaje, que luego vamos a ver que es algo muy similar a lo que pasa con el concepto de innovación. No hay, digamos, puntos de vista correctos y los otros equivocados, más bien lo que hay que hacer es una acomodación y una revisión de en qué momento es oportuno los temas que van señalados hacia la enseñanza, nuestro aprendizaje no constructivo, sino el otro aprendizaje, ahora se me fue, que lo lleva el conductismo, pues fue satanizado. Cuando salió el constructivismo todos nos volvimos constructivistas y el conductismo pues lo satanizaron. Entonces yo no me imagino, por ejemplo, enseñando procedimientos, diciendo a la gente, bueno, usted mira, a ver, aquí está el carro, ensaye, a ver usted cómo, de lo que ha visto, a ver cómo le va. Sí, digamos que hay aprendizajes que necesitamos que se hagan ese tipo de estrategias, pero sí hay que tener ese espacio de apertura, esa apertura que muchos profesores, muchos docentes han aprovechado. Recuerdo cuando se hablaba de que a los niños no hay que dejarlos mucho tiempo en el televisor porque eso genera problemas y y este programa, y entonces había un profe en la costa que utilizó un programa que, bueno, yo sé que por la edad
no muchos pudieron ver, pero había un programa que llamado Pokémon. Y entonces los chicos, incluso uno a veces conocía los personajes y uno decía, ok, evoluciona en tal, y la segunda evolución y la tercera evolución está. Y un profe por allá en la costa hizo un ejercicio con sus estudiantes de aprender matemáticas utilizando Pokémon. Porque es contradictorio que se le diga a un padre de familia, por ejemplo, yéndonos a la educación básica, se le diga, no, mire, su niño tiene problemas de atención y él no memoriza, no puede. Pues esos niños, usted le pregunta, yo no sé cuántos Pokémon son muchos, y tienen muchas evoluciones, pero ellos se las saben, pero las tablas no. El número no lo identifica, confunde la letra, confunde, ok, no es la capacidad de la persona. Es más bien, vuelvo otra vez a lo que mencionaba, y debe ser el qué le digo yo, el cómo se lo digo, cómo se lo hago vivir, cómo se lo hago sentir para que realmente sea significativo. Bueno, hay que desarrollar unas competencias digitales. Allí hay también una discusión interesante, y es que esa palabra commodity que se utiliza, que no, es que ahora los niños vienen con el chip puesto. Sí, porque están rodeados de tecnología, entonces para ellos es mucho más fácil. Claro, les ocasiona mucho menos dificultad. Cuando yo adquiero un celular, me toca decirle a mi hijo que tiene 9 años, Joshua, ven y me ayudas acá porque no encuentro, y ellos en 2 segundos, uno todavía le toca ir a buscar el manual, o buscar en internet, o preguntarle a otra persona cómo hizo tal cosa. Y sí, está bien, los niños, toda la generación nueva viene con ese chip porque está en ese contexto, se mueve en esa dinámica, y en ese orden de ideas, pues digamos que también cuestiona toda la labor que hacemos nosotros como docentes. ¿Cómo le digo yo a mis estudiantes que todo el día viven conectados, que uno ya no tiene derecho a no estar, porque uno siempre está? Antes uno decía, no estoy hoy, no estoy para nadie. Ahora no, todo el tiempo estamos para todo el mundo, porque nos conectamos por diferentes medios y estamos, y el tema de lo instantáneo, de lo rápido, de lo ágil, está ahí presente en nuestras vidas. ¿Cómo le digo yo a ese chico que todo el tiempo está permeado de eso, que yo estoy tratando de hacer unos procesos de formación en un aula, en un escenario de aprendizaje? Le digo, no, hágame el favor y fuera celulares, apaguen, chan. Es muy complejo. O cuando vamos a los laboratorios, que también nos ha pasado, vamos a un laboratorio de informática, tienen el computador y uno dice, hagan el favor y apagan las pantallas, porque ahora la atención la van a centrar en mí. Entonces digamos que eso cuestiona, y hay que pensar mucho en el tema de las competencias digitales, y la competencia no está referida solamente a la parte instrumental, de cómo el chico utiliza este artefacto, sino más bien qué hace con esa posibilidad de utilización. Fomentar la colaboración es mucho más fácil para las nuevas generaciones, porque nacieron, vivieron y construyeron. Yo hacía una pregunta alguna vez en una clase y les decía, bueno, no, que ustedes coloquen Wikipedia en sus trabajos como referencia bibliográfica, ok, es válido, pero ustedes saben quién hace Wikipedia, cómo se construyó Wikipedia, cómo evalúa usted ese tema de información. Entonces pues ahí está en internet, eso es así. Entonces digamos que en esas experiencias colaborativas también hay que explicar y ver cuáles se utilizan, cuáles no, cuáles aportan académicamente a lo que estoy haciendo. Y la alfabetización digital, que es un reconcepto. Antes hablábamos que la alfabetización digital era muy importante y estaba referida al uso del computador, entonces la gente sabe utilizar Word, Excel y PowerPoint, listo, ya, es una alfabeta digital. Ahora no, porque nosotros, contrario, bueno, eso es una ventaja que tienen las señoritas, las damas, y es que todo es multitarea, todo es multidimensión. Entonces si en el computador uno no tiene 10 ventanas abiertas, pareciera que no estuviera trabajando. Entonces digamos que todo ha hecho que esa alfabetización inicial que teníamos del manejo de algo, de una herramienta, pues todos los días uno se ve abocado a que, uy, no, yo no sabía, oiga, eso se podía, no, pero pues interesante, hay muchas cosas que uno hace. Fíjense que el uso incluso del mismo celular, ya uno dice, ay no, yo ya no voy al banco a hacer filas, yo le transfiero, no, yo pago acá, tengo que hacer un trabajo, listo, vamos a hacer aquí, vamos a buscar acá. Eso es uno de los retos también de innovar y de ser docente.
Ya uno no puede llegar como llegaba antes siendo el experto a un aula de clase a decirles a los muchachos, mire, es que esta es la verdad absoluta, cuando ellos tienen acceso desde su celular a verificar exactamente lo que usted está diciendo y más. ¿Sí? De hecho, yo sé que varios de los que están ahí ya están indagando de cómo así es 10, cómo así que el aprendizaje activo, usted está hablando de esto, pero eso es un reto que tenemos allí y hay que hacer un tema de alfabetización porque todos los días desaprendemos y aprendemos. Ok, aprender de los expertos, aprender con pares, aprender a aprender y aprender haciendo. Digamos que yo siempre refiero esto a que estamos volviendo a ese aprendizaje natural. Y uno cómo aprende haciendo esto. Uno aprende de sus papás, uno aprende de su entorno cercano, uno aprende de uno mismo, entonces uno ya sabe. Hay una película bien interesante, claro que el lenguaje no es tan adecuado, pero de que si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Uno sabe cómo es y sabe qué hace y cómo. Entonces, ese tema de los estilos de aprendizaje, uno finalmente termina siendo consciente. Entonces, por ejemplo, yo sé que si voy a aprender algo necesito un papel para rayar y el papel al final de lo que estoy haciendo lo doblo y lo boto, pero es mi estilo de aprendizaje. Entonces, aprender a reconocer más que hacer otro tipo de procesos, es reconocer esos espacios. En definitiva, todo eso que acabo de decir lo resume ahí un poquito de cómo puede ser definido el aprendizaje activo, que es parte de lo que estamos hablando. Se centra en que toda la atención está desde el lado del aprendizaje y no desde la enseñanza. ¿Listo? Claro, hay momentos en los que necesito darle la vuelta otra vez y retornar al tema de enseñanza. Aquí es a donde yo digo que nosotros los docentes somos más bien unos gerentes de acciones educativas en un espacio o en un entorno. ¿Sí? Allí es a donde está el quid del docente, decir, ok, aquí necesito aplicar esto. Uy, con esto no me funcionó. Ahora, que son otros temas que vamos a ver, es cómo debo hacer que eso ocurra en diferentes espacios con diferentes herramientas, porque como hablábamos ahora, todos aprendemos de distintas formas. Todos, yo necesito, por ejemplo, que me estén mirando para saber que me están prestando atención, ¿sí? Porque mi aprendizaje está más orientado a lo visual. No, yo necesito es hacer. Si yo no hago, no aprendo nada. Por eso a veces necesito mi hoja para poder rayar. Así después yo coja la hoja y la guarde. Entonces, digamos que eso ha llevado a que, repito, creo yo, puede ser que los profesores nos convirtamos más bien en esos gerentes, en las personas que planifican, que administran, que facilitan. Un buen gerente de una empresa estudia el contexto, sabe qué está pasando afuera, ¿para qué? Para aplicarlo adentro y volver a esas personas o a esa empresa de una manera exitosa. Me perdonan el tema de estar refiriendo siempre a la educación, yo sé que habrá muchas personas que no, pero es que esto no es un tema mercantilista, capitalista, bueno, pero lo que pasa es que cuando nuestros estudiantes salen de las aulas, lo que se enfrentan es a eso, y nosotros lo estamos preparando es para eso. Entonces digamos que no podemos, una vez cerramos la puerta a nuestra aula, olvidar que hay un mundo allá afuera que necesita. Leían algún artículo que hay un compromiso muy fuerte nosotros los docentes, porque estamos preparando personas para el futuro, para que se ejerzan carreras que ni siquiera existen. Sí, ayer estaba haciendo una revisión de un tema de diseñadores gráficos y hay un nuevo cargo, pues una nueva ocupación, que es diseñador en 3D. Entonces me dice, ok, muestra esto cómo funciona, y revisando qué era lo que hacía ese diseñador 3D, me encontré que había un diseñador de órganos. Entonces me dice, uy, ¿cómo así un diseñador de órganos? No de pianos, sino de órganos humanos. Es una especialización que se hace y está muy bien pagada por demás. Y es preparar a las personas para eso. Entonces, hay profesiones, hay competencias que las personas deben desarrollar que ni siquiera me caben todavía a mí como docente en la cabeza. Entonces yo tengo que no cerrar la puerta y olvidar todo lo que está afuera, sino más bien permitir que entre, incorporar eso. Por eso en algunas tendencias se habla de aprendizaje híbrido, de eso de que yo hago acá, recuerden otra vez la diapositiva de yo acá en mi clase hago el 10%, él en comunidad aprende el 20%, pero el 70% lo va a hacer cuando esté allá, ¿sí? Recuerdo que alguna vez mencionábamos que la universidad me prepara y me da algunas pautas, pero uno no puede pretender que la universidad, ya con eso yo salía a avasallar el mundo. En este momento, en estas circunstancias, pues es muy complejo. Aquí algunas ideas de por qué deberíamos usar el
el aprendizaje activo. Claro, mejora las relaciones interpersonales. Hay una anécdota frente a los saludos. Alguna vez alguien me contó, me hizo reflexionar. Esas eran las enseñanzas de antes que uno eran significativas y se perdieron. Yo no sé si ustedes se han preguntado alguna vez por qué cuando uno saluda a una mujer, claro, no de beso, cuando uno saluda a una mujer, coloca la mano, un hombre coloca la mano hacia abajo. Y cuando uno saluda a un hombre, la coloca de frente, ¿sí? Allí hay una enseñanza y es que cuando yo estoy colocando la mano con mi palma hacia arriba, estoy indicando sumisión. O sea, su merced es la que manda, yo estoy acá para servirla, y son, digamos, significados que teníamos y que conocíamos antes. Se perdieron. Pregunten por molestar a alguien si sabe por qué uno saluda a las niñas así. Y por qué a los caballeros se acostumbra a saludar de frente. Porque estamos de igual a igual. Entonces digamos que esto es lo que propende el aprendizaje activo, es eso. Decirle a nuestros estudiantes, mire, sí, yo soy una figura dentro del aula y tengo acá una misión y es estar de igual a igual. De que usted se motive con lo que yo le estoy proponiendo, que aprenda, pero que también yo pueda aprender de estos procesos, que eso finalmente es algo complejo. Bueno, ahora las estrategias, porque bueno, ¿cómo llevo esto al tema real? Dentro del aprendizaje activo se consideran muchas estrategias, el aprendizaje colaborativo, el basado en problemas, en proyectos, bueno, hay muchísimas, aprendizaje del servicio, el aula invertida, ¿verdad? Y la imagen de allá pues como que nos muestra y nos ratifica que el actor principal de estos aprendizajes activos siempre va a ser el estudiante y reevalúa nuestro rol como gerentes. Ahora voy a tratar de esas estrategias que cada uno conoce, como situarlas en un sitio específico de nuestra práctica formativa. Entonces nosotros a veces tenemos sesiones que definitivamente tenemos que liderar y que son como esto. El profe habla, comparte, dice, pero ¿cómo puedo convertir ese espacio en una experiencia de aprendizaje activo? Primero, chequeo de ideas previas erróneas. Un test inicial. Saquen una hojita, muchachos, mire, resuelvan estas preguntas, listo, 2 minutos, regrésenmela y a partir de lo que está aquí, de los preconceptos que usted trae, empezamos a debatir y a construir. Experimentos demostrativos. Entonces, okay, esto se hace así, ya, y entonces aprenden, se hace la reflexión. Las pausas activas, que era lo que estábamos haciendo allí, en medio de nuestra charla, y es compartir apuntes entre pares. Entonces el docente hace una pausa, dice, ok, bueno, ya avanzamos hasta tal punto, ahora lo que ustedes van a hacer es que les va a dar un espacio para que entre ustedes se comenten qué han entendido, ¿sí? Es algo, a veces uno dice, no, pero es que este profe, ¿será que es bueno? ¿Será que es porque es que la mitad del salón le entiende y la otra mitad no? No, lo que pasa es que cada uno tiene un estilo diferente y para algunas personas es claro lo que está diciendo el docente, pero para otras no. A veces uno dice, uy, no, pero es que con esta persona, con Pedrito, he hecho, deshecho, le muestro, le traigo y no logra captar lo que quiero transmitir, lo que quiero que él arranque, que sea su semilla, no lo he logrado. Y resulta que Pedrito se une con Ana y entonces Ana en 5 minutos le dice, mire, hermanos, esto es así, y entiende. Entonces uno dice, uy, no, yo soy muy mal docente, o Ana es un perfecto prospecto para ser docente. No, es que todos aprendemos de maneras distintas y lo explicamos de manera distinta. Y a veces nosotros también nos complejizamos, porque ese es el otro punto que siempre he tenido acá en mi mente, y es que nosotros los docentes tenemos es que coger lo difícil, hacerlo fácil para que la gente lo comprenda, y luego que ya lo comprenden, miren a ver cómo lo vuelven a complejizar, o sea, cómo lo utilizan. Pero la real tarea del profe, me parece a mí, es esa, convertir lo difícil en algo fácil. O sea, a mí me causó mucha curiosidad que yo recordé el teorema de Pitágoras cuando ya estaba casi terminando mi grado 11. Y era porque, claro, uno se lo aprende de manera memorística, entonces uno dice, a cuadrado más b cuadrado es igual a h cuadrado, y ya, y se lo aprende, pero no lo comprende. Cuando estuve en 11, tuve un maestro que me dijo, mire, que esto es fácil, ya, me dibujó el triángulo, me dijo, mire, aquí va un cuadradito, acá va otro cuadradito, si usted coge y recorta los cuadrados, los suma, le da el cuadrado grande. Ah, ok, y aprendí la explicación geométrica del teorema de Pitágoras, era mi estilo de aprendizaje. Yo necesitaba
vivenciarlo de alguna forma para poder que, entonces yo ya me lo puedo recitar, y además de recitarlo, lo comprendo. Y como lo comprendo, uno puede empezar a buscar aplicaciones. Bueno, ¿y ahora qué hago con ese teorema de Pitágoras? Ayer también, justamente analizando y revisando un poco de material, encontraba, por ejemplo, hacen en YouTube, lo pueden buscar, son tableros de cristal. Entonces el docente hace la explicación y hace una explicación muy sencilla. Y además de mostrar cómo funciona el teorema de Pitágoras, mostraba dónde lo aplicaban los egipcios, por ejemplo, en la construcción de sus pirámides y bueno, todo el tema. Entonces digamos que allí también está el tema de por qué es significativo el aprendizaje. O sea, esto que estoy aprendiendo acá como teoría, ¿para qué me funciona? Esas pausas activas permiten eso, que los estudiantes en determinado momento hagan un corte, compartan y yo retome. Los sistemas de respuesta inmediata, que fue el que hemos utilizado ya 2 veces. Los debates tipo termómetro, abajo hay una imagen que simula un termómetro, que es cuando el docente puede llegar y les da 3 frases, 4 frases, 5, se las entrega y les dice, ok, van a ubicarlas dentro de estos cajones que están allí, estas son verdad, este lado va hacia la verdad, este lado va hacia la mentira, ubíquenlas, cuáles creen ustedes que son ciertas, cuáles no son tan ciertas. Después de que las ubiquen, se empieza a debatir con argumentos, porque hay un tema de argumentación, porque no es solamente educarlas, y se genera todo un espacio activo de clase, que es diferente a que llegue uno como docente a decirles, mire, es que esto es así por esto, es más complejo, digamos. Y este que me parece chévere, que luego lo vamos a pedir, que es el ticket de salida. O sea, listo, terminamos la sesión, nadie se va hasta que me entregue el boleto, ahí por eso puse un boleto, hasta que pase aquí con su tarjeta de Transmilenio por esta torniquete. Voy a proponer que coloquen torniquetes en cada salón, en cada aula de clase, y es que el tiquete para poder abrir es una pregunta o un aprendizaje nuevo de esa clase, algo corto, sencillo. ¿Para qué? Para que nosotros como profesores luego podamos sentarnos y hacer una retroalimentación del ejercicio que hicimos. Esas son estrategias de aprendizaje activo. Bueno, ¿y cómo lo hago si lo que estoy haciendo, estoy proponiendo es un trabajo en equipo? Listo, llegué y les dije, vamos a debatir, vamos a utilizar aprendizaje activo cuando estoy trabajando en equipos. A una recomendación de alguien que revisó antes este tema es que el equipo une sus esfuerzos para lograr un objetivo y el grupo, que era como estaba denominado allí, pues cada uno hace su parte. Entonces, listo, trabajo en grupo, ok, entonces Viviana hace la introducción, Juan hace el resumen, listo, yo hago el cuerpo del proyecto y otro que se encargue de las referencias y luego montan todo y pues ahí, hasta ahí llegamos. Vuelve y juega, el aprendizaje en grupos también es válido, sirve para algunos contextos. Aquí estamos proponiendo un aprendizaje en equipos donde todos ponen desde su experiencia, desde su conocimiento y construimos algo. Para eso se nos facilita la resolución de problemas, el estudio de casos, presentaciones. Me gusta mucho esa actividad de tesis antitesis porque genera un espacio muy interesante y es donde el docente propone una temática, divide los equipos y dice, ok, ustedes van por la tesis, que es esta, por ejemplo, que el uso de la marihuana medicinal beneficia el desarrollo económico del país. Usted defiende esa tesis y este equipo va a trabajar en el caso contrario, o sea, va a sacar todos los... Pero esa tesis antítesis tiene que ser sustentada, tienen que buscar, miren que allí es a donde está realmente, y allí estoy innovando, estoy pensando que estoy haciendo algo de manera diferente para generar un aprendizaje en mis estudiantes. Ahí puedo incluir aprendizajes matemáticos. No, es que esto me lo tienen que presentar adicionalmente con un tema estadístico. ¿Sí? Tienen que mirar cifras y presentarlas. No es coger el gráfico que ustedes encontraron o la estadística que encontraron allá, tienen que interpretarlas, tienen que mostrarlas para convencer al otro de que esa es la mejor teoría. Entonces es muy interesante esta estrategia. La utilizamos en un doctorado que estamos llevando a cabo y funciona muy bien. Actividades prácticas, bueno, y juega muy interesante. Entonces los espacios de laboratorios, seminarios, experiencias, pero no es solamente el ir, porque a veces se programan salidas pedagógicas, entonces vamos, experimentamos, pero nos quedamos en la mitad, que es esa reflexión frente a, para identificar cosas allí. Revisión entre pares, profesionales invitados, que es interesante, y sobre todo el fuera de la sala de clases, porque refuerza todo el tema del aprendizaje en comunidad.
Otra actividad de quiebre. Esta actividad la propone el doctor Omar Olmos, que es del Instituto Tecnológico de Monterrey. Es una guía muy interesante que utiliza algunos productos digitales para generar aprendizajes. Como les dije, les voy a compartir esta guía. Aquí está la guía completa, que es la que ustedes van a tener disponibles para poderla revisar, mirar. Este taller, que fue un taller que yo tuve la fortuna de asistir con el doctor Olmos hace como 2 años algo, acá en Bogotá, pues me hizo comprender algunas explicaciones físicas que para mí no eran tan claras. Porque, como les repito, mi estilo de aprendizaje es más de hacer y comprender para poder asimilar. O sea, para que me quede algo a mí, yo tengo que comprender muy bien cómo es el tema. Y a veces, porque una explicación física o una explicación matemática son muy complejas. Pero yo les voy a enviar esta guía para que la puedan revisar, porque no es solamente la experimentación. Y allí va donde les decía que, por ejemplo, para hacer una práctica fuera de clase es muy importante la guía, porque es lo que me orienta, me direcciona. Pues les decía que es el gerente, el docente es el gerente del conocimiento dentro de un aula, me orienta qué es lo que yo quiero. Fíjense que aquí el doctor Olmos empieza, ok, yo lo primero que voy a hacer es familiarizar a las personas con la herramienta. Entonces les pone un ejercicio para que la gente empiece a familiarizarse con el uso de la herramienta, pero no es una familiarización que dura, no sé, una clase, 2 clases, no, es una familiarización de 2 clics, de 2 cosas, porque son herramientas sencillas. Luego hay una identificación de parámetros físicos y al final de cada ejercicio él coloca la conclusión. Y aquí también me parece algo interesante frente a esta propuesta, y es que no, a veces uno le dice, bueno, ok, revisen esto y concluyan, y deja abierto el tema, y luego pues le toca a uno hacer todo el proceso luegamente de, bueno, cuéntanos cómo nos fue, tal, y la intervención del maestro para poder puntualizar. En esta actividad no, en esta actividad se hace todo el proceso, pero la conclusión es guiada. Entonces, mire, mientras la velocidad aumenta el ángulo de disparo, ¿qué pasó allí? ¿Sí? Y la persona empieza a concluir, o sea, le doy unos inicios, casi el 90% del ejercicio, y él completa con algunas frases en las primeras fases, en las primeras etapas del ejercicio. ¿Qué pasa con el efecto de la masa? Y luego hace un análisis general, y aquí sí ya le permito al estudiante, lo invito a que concluya todo esto. Pero ¿cómo va a concluir él? Desde la experiencia, o sea, el ejercicio que hizo de manera práctica, desde las conclusiones, desde la reflexión pequeña que hizo de cada etapa de ese ejercicio práctico, y después ya hace su construcción. Entonces eso me asegura que la construcción que él va a hacer no va a requerir que yo esté interviniendo frente a esa construcción, o sea, que yo esté interviniendo y que finalmente el docente sea el que dé la conclusión y diga, ok, como decía la imagen que estábamos analizando ahora en el muro, y es decirles, ok, hagan creatividad, pero ojo, no van a pintar las flores rojas porque ahí no hay flores rojas. ¿Ven? Entonces es más o menos esa la semejanza. Esta es una guía, les repito, no toma mucho tiempo desarrollarla, pero puede ser que si se las transfiero de una vez pierda su atención. Y entonces lo que voy a hacer es un ejercicio sencillo. Este es el simulador que se utiliza. Es algo muy fácil. En la parte superior derecha, que es donde estoy dando clic, aparecen objetos. Entonces, por ejemplo, vamos a un humano adulto. Cuando yo selecciono el objeto, pues digamos que hay variables que yo puedo controlar a derecha, y tanto en la parte derecha como en la parte superior. Entonces habla del ángulo de inclinación del cañón que tengo allí, la velocidad inicial, la masa y el diámetro. Por ejemplo, si escojo el piano, fíjense que la masa son 400 kilos, pero si escojo el adulto humano tiene 70 kilos. Hay una diferencia de masa. ¿Listo? Entonces la intención es que la persona empiece a hacer la experimentación con la guía. Entonces dispara, ahí sale expedido el pobre humano, y no dimos en el blanco. Este es 1 metro para poder tomar las distancias. Por ejemplo, ahí me dice que el humano con estas condiciones cayó a 10.56 metros, con un ángulo de 80 grados, con una velocidad inicial de 18 metros por segundo, con todas las variables. ¿Ven? Entonces digamos que esta herramienta me permite controlar esto.
El ejercicio que yo quería hacer de esta guía básicamente es, solamente le voy a cambiar el ángulo. Acá puedo borrar las trayectorias porque yo puedo hacer varios intentos y borrar las trayectorias. Voy a tomar un ángulo de 75 grados, voy a lanzar nuevamente el humano. Y el humano debe caer en el blanco, ¿verdad? Ahí cayó en el blanco. Ahora voy a lanzar un piano, que lo que hace es que incrementa la masa, pero no voy a modificar ninguna de las otras condiciones. Lanzo el piano, cae en el mismo punto. ¿Cómo así? Pesa más. Voy a enviar una bola de golf, que es una masa más pequeña, 0.046 kilogramos, cae en el mismo sitio. Y entonces uno no necesita mayor intervención como docente para pedirle, vamos a enviar un carro que pesa 1000 kilos. Allí no requiere mayor intervención del docente para decirles, bueno, su merced, ¿qué puede concluir de este ejercicio? Y entonces empieza la construcción de, ok, pues que en este tipo de disparos parabólicos, no sé mucho de física, pero es un disparo parabólico, donde no hay oposición del viento, sino hay una resistencia del aire, pues no interesa la masa. A mí lo único que me interesa es que si yo mantengo la misma velocidad inicial, el mismo ángulo de lanzamiento, pues los objetos van a llegar a las mismas distancias. ¿Ven? Esa guía que les voy a compartir hace todo este ejercicio de conclusión para llevar al estudiante a que sea él mismo el que lo haga. A mí me parece que es más significativo que llegar a darle toda una cátedra al estudiante y tratando de explicarle que es que la masa no influye cuando tengo la misma inclinación, el mismo ángulo y la misma velocidad inicial, sin tener en cuenta temas de resistencia, porque cuando hay resistencia del aire, pues obviamente allí va a cambiar. Y digamos que se podría hacer una adición a mi ejercicio. Yo puedo ir, por eso les digo que uno puede ir complejizando. Y por eso es muy importante todo el tema de planeación. Yo tengo que saber exactamente qué es lo que necesito que mi estudiante adquiera o comprenda, o qué principio básico vamos a utilizar para eso. Miren que aquí ya las diferencias son significativas entre las caídas del uno y el otro. Este link que aparece acá, que es de la Universidad del Instituto de Colorado, allí hay cualquier cantidad de simulaciones físicas, químicas, matemáticas, que lo que requieren es de un especialista en el área, en el tema, y un gerente educativo para que se siente y administre cómo quiere que su estudiante adquiera estos procesos de aprendizaje. ¿Listo? Entonces les prometo que les vamos a enviar la guía para que luego ustedes puedan jugar, poner a sus amigos, a sus hijos a hacer estos ejercicios. Y como este, yo sé que hay muchísimos ejemplos. Hay muchísimos ejemplos. Hay un tema de cómo aprenderse las tablas y le enseñan a uno trucos. Ok, entonces, ¿qué debe hacer el docente? Pues nada, revisar esos espacios para poder proponer. Bueno, aquí ya hicimos un recorrido por el concepto de innovación, el concepto de innovación educativa, el concepto de una metodología de aprendizaje activo. Y ahora, bueno, ya tengo las estrategias, pero ¿qué es incluirle tecnología a eso? ¿Será que sentarse y, bueno, lo que pasó en algún momento con la educación virtual, que era virtualizar, era tomar los contenidos de textos que teníamos en fotocopias, digitalizarlos, convertirlos en PDF y colocarlos allí en el aula, y fracasó nuestra educación virtual? Por eso muchos no estamos acostumbrados a ese tipo de formación, porque primero no tenemos tanta disciplina a veces para llevar esas formaciones, y segundo, nuestros docentes, o sea, nosotros no fuimos preparados para hacer la adecuación pedagógica que requiere esto. Y adicionalmente a eso, pues nos invadieron los medios. Entonces dijeron, no, ok, ya no es e-learning, sino ahora vamos a hacer m-learning o body learning. Entonces uno dice, ok, es lo mismo, pero ahora con utilización del celular. Entonces cojo mi smartphone y ok, pues bajo el PDF, chan. Claro, 300 páginas en una pantalla de 7 pulgadas en un Transmilenio. No, mentira, en Transmilenio no se puede. Digamos que en otro espacio de esas pausas, de esos momentos de inactividad que tiene uno durante el día, para revisarlo. Y vuelve y fracasamos en ese tema.
este espacio ya casi final de mi propuesta va orientado a eso. Ok, listo, ya sabemos que hay un cambio de paradigma. Ahora, ¿cómo hago que eso esté mediado por tecnología? Hay una propuesta allí interesante que se llama TPAC y que tiene en cuenta que es una mezcla interesante, equilibrada, si se puede ver allí, de los conocimientos específicos del área, de un área disciplinar, de los conocimientos específicos, por ejemplo, de las ciencias, de los conocimientos tecnológicos. Necesito a alguien que sepa de tecnología, que conozca estas simulaciones y que me ayude a encontrar dónde los mezclo. Y de esos conocimientos pedagógicos, miércoles, ¿cómo hago? Si ustedes se han dado cuenta, he tratado de hacer unos cortes y es porque hay unos estudios que dicen que uno mantiene la atención de las personas no más allá de 10 o 20 minutos. Entonces, ¿qué pasa cuando pasa ese tiempo? La atención de las personas desciende. Entonces, lo que tratamos de hacer con esos cortes o con esos quiebres es que la atención vuelva arriba y otra vez cumpla su ciclo. Porque uno no puede pretender que todo el tiempo esté en la parte alta y se mantenga allí. Son ciclos. Entonces, requiere uno de todos estos componentes para poder lograr actividades como esos. Voy a cerrar con unos tips de creación de actividades. Interesante el tema de... No sé si alguien lo ha visto, lo están circulando por redes sociales, el de Ubuntu, y es la experiencia de un antropólogo que lleva a unos niños como los que están ahí, les lleva una canasta de fruta, lo coloca abajo de un árbol y les dice, ok, el primero que llegue allá se gana la canasta de frutas. Y sorpresa para él, todos los niños se toman de la mano y llegan todos al tiempo, toman el canasto de frutas y lo empiezan a disfrutar. Entonces él les pregunta que por qué hayan hecho eso. Y los chicos le contestan, Ubuntu, como uno de nosotros podría estar feliz si todos los demás están tristes. Ubuntu en la cultura Zulu y Xhosa significa yo soy porque nosotros somos. O sea, ese compromiso del otro. Eso a veces se nos olvida en el aula. Preparamos la clase para un grupo específico de personas. Entonces, en estas actividades de aprendizaje activo hay que pensar en todos. Hay que cambiarle la actividad. Ok, hoy aprendieron con esta, mañana tienen que aprender con otra, porque no todos lo hacemos de la misma forma. En ese sentido, hay que tener en cuenta la diversidad. No es lo mismo igualdad, que estar allí en la imagen, que equidad, ¿verdad? Tenemos que ser equilibrados y equitativos. Las actividades que promuevan participación activa hay que incluirlas en nuestras prácticas pedagógicas. Hay que hacer una adaptación de contenidos en la planeación. Hay muchos simuladores ahora, es más, creo que algunas de las sesiones que se han desarrollado en AEDU están orientadas al manejo de simuladores económicos y que pasan la bolsa, y bueno, hay que hacer esa mediación de esos contenidos que, si bien es cierto, no fueron en su principio pensados para temas formativos o académicos netamente, los podemos adaptar y es nuestra labor. La evaluación, claro, tú no vas a lograr mayor cambio si haces una muy buena actividad, interesante, activas a la gente, lo pones a trabajar, pero cuando haces la evaluación, entonces lo evalúas porque no aplicó, que son muy importantes, pero no puedo estar centrada mi evaluación en las normas APA, en la aplicación de las normas APA. Cuando, por ejemplo, lo que yo estaba tratando de promover era un pensamiento crítico o una propuesta creativa. Digamos que puede ser un componente, pero que no puede estar allí inmerso en eso. Por eso es importante lograr un equilibrio allí. Y todo el tema de tecnología educativa, que no es el uso de la tecnología. Ok, entonces ya cambiamos el tablero, ahora vamos a utilizar Videobeam. No, ahora Videobeam no, ahora son los tableros interactivos, pero seguimos con las mismas prácticas pedagógicas. Por último, les coloco allí un listado corto de algunas herramientas. Cuando uno piensa en herramientas, se encuentra muchísimas en Web 2.0, entonces yo traté que no fueran pues las que ya casi todos conocemos, que se han masificado, entonces para hacer animaciones, que para hacer presentaciones. Encontré en estas algo muy interesante, y es que tienen todo un trasfondo pedagógico. GoFormative, que es para hacer evaluaciones virtuales, permiten agregar material multimedia, porque eso es lo otro, nuestros tests son iguales a los que hemos venido haciendo siempre. Entonces hay que cambiar esa forma de hacer las cosas frente a la evaluación. Evernote, que sirve para hacer portafolios,
yo puedo hacer una construcción allí interesantísima. Yo no tendría que cranearme todos los semestres la misma clase. Yo debería coger el portafolio que elaboramos entre todos, con algunos roles claros que se hicieron, se distribuyeron, se rotaron dentro del semestre, y luego me puedo sentar y decir, oiga, esta actividad sí les impactó, esta no, esta sí. Esto es bien interesante. Kaizena, no sé si alguna vez escuchó una herramienta que se llamaba Crocodoc, que la retiraron, y es que cuando yo entrego un trabajo escrito, la retroalimentación siempre cuando uno la escribe queda uno corto. A veces uno quisiera decirle más. Kaizena es una herramienta de Google que me permite retroalimentar esos trabajos escritos con videos, con audios, con señales. Si quiero también lo puedo hacer de manera textual. Interesante, sencilla de utilizar. Edpuzzle, esta plataforma permite subir videos y hacer que los estudiantes comenten o respondan preguntas a medida que ven los videos, también interesante. Entonces les coloco el video frente a qué es aprendizaje activo. Entonces allí, a medida que va transcurriendo el video, le hace unas pausas, yo inserto allí unas preguntas y puedo ir verificando o dejando algunos tips ahí significativos de lo que considero es importante. Y una iniciativa que responde a Common Craft, que son videos sencillos. Yo digo que ese es el mejor ejemplo de lo que debe hacer uno como docente. Explicar cosas complejas de una manera muy sencilla. O sea, la idea es que si yo pongo a mi mamá, que tiene 60 años, a que vea el video, por ejemplo, de Big Data, yo estoy seguro que después de que ella vea ese video de Big Data, ella va a comprender algo de lo que es Big Data. Claro, de pronto no va a poder aplicar tanto, pero va a comprender. Entonces esta herramienta es muy interesante en términos de videos. Muchísimas gracias por la atención a todos. Allí están, les voy a pedir por favor que hay dos direcciones en la parte inferior, si las pueden tener en cuenta. Una es del Padlet, porque es para que ustedes, es un muro que creé allí para que ustedes hagan retroalimentación, coloquen sus opiniones, bueno, malo, me interesa. La otra corresponde a algo que estoy tratando de empezar a entender, que es la herramienta de Office 365 que tenemos a nivel institucional. Entonces allí se creó un team, un equipo, para que las personas que están interesadas en que charlemos, en que revisemos, en que conozcamos, porque no es solamente, estos webinars deben ser espacios no solamente para que haya una persona aquí que ha hecho un trabajo, sino para que nosotros también podamos reconocer lo que cada uno de ustedes y nos han realizado y nos podamos retroalimentar. La otra imagen es lo que trabajo desde mi grupo de investigación, la que está en el centro, es la construcción de esos ambientes virtuales 3D. Si están interesados, los invito a que busquen en YouTube Second Life. Para todo el aprendizaje, por ejemplo, de idiomas es genial Second Life. Yo me acuerdo cuando estaba tratando de aprender algo de inglés en nuestras aulas de clase, entonces uno llevaba las fotocopias y simulaba que estaba en una cafetería. Entonces usted es el que atiende, usted es el que esto, y trataba uno de entablar un diálogo con alguien que tampoco sabía inglés, pero uno trataba, entonces era muy complejo. Acá con Second Life uno puede aprender cualquier idioma, porque hay personas todo el tiempo conectadas de todo el mundo, y entonces uno puede ir y practicar, y dice, vamos a ver, le voy a hablar a esta persona a ver si me entiende, o si yo le puedo entender a él. Entonces digamos que sirve para todo ese tipo de cosas. En otros países lo utilizan para temas terapéuticos, para manejar fobias, por ejemplo. Pueden buscar en YouTube también, lo utilizaron para un tema complejo, una cátedra sobre paz en la UNESCO. Hicieron una recreación de lo que nos pasó en Bojayá. Entonces uno ve la recreación de lo que pasó, ellos iban con sus avatares y se conectaban y entendían qué fue lo que pasó realmente en Bojayá. Y también invitarlos a que sigan participando de los webinars. Son muy interesantes, son espacios que debemos apropiarnos, que debemos aprovechar, y la invitación es para el próximo 17 de mayo para que nos acompañen en estos espacios. Ya creo que eso es lo que quería compartirles hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado.